Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y tenemos con nosotros a don Ignacio Brach. Muy buenas, ¿qué tal por Argentina? José Antonio, ¿cómo están ustedes? Por aquí, bien, bueno, el primer día del nuevo gobierno. Bueno, pues el primer día del nuevo gobierno es llamativo. A mí me han llegado muchos WhatsApp, mails y demás, tanto desde Argentina como aquí desde España, comentándome la situación. Y curiosamente, la gente que me lo envía no es precisamente de izquierdas y no los veo yo muy contentos con el amigo Milei. Hay una cosa que me ha llamado la atención y quería preguntarte por ella. Parece ser que ayer el señor Milei juró por los evangelios y demás eh, símbolos católicos que iba a cumplir con sus obligaciones de presidente de la República Argentina y de repente pues empiezan a aparecer declaraciones hechas por él acerca de bueno, su posible conversión al judaísmo. Esto para mí es un contrasentido. No sé qué piensan los argentinos de esto. Mira, eh, él es de familia católica, educado Ujú. en un colegio católico. Su padre es de origen italiano católico y su abuela materna es de origen croata. Ahora, es cierto que él desde hace ya un tiempo tiene como uno de los principales asesores espirituales y todo a un rabino, que no recuerdo el nombre ahora, y lo ha dicho públicamente que estaba estudiando el Talmud y esto. Inclusive llegó a decir en algún momento que no descartaba su conversión al judaísmo. Ahora, esto es lo que son datos de la realidad. Ayer, bueno, ahora voy a comentar un poco las personalidades que vinieron, Ujú. saber que es curioso porque son los que por lo general no son convocados, pero entre los que estaba Zelensky. Y a Zelensky le regaló un Hanukkah, es decir, un candelabro, yo no sé si es de 6, porque hay uno que es uno de 7 brazos y otro de 5, no sé. Le regaló, porque están justamente en la fiesta judía del Hanukkah en estos días, y después, cuando fue lo que se hace habitualmente, cuando asume un presidente, es el Te Deum en la catedral, fue un Te Deum interreligioso, por más que la figura principal fue el arzobispo de Buenos Aires, que dio el responso y el discurso más relevante, pero después tuvieron palabras y estuvo un representante de la iglesia anglicana, un representante de la Iglesia Ortodoxa, que era de la Ortodoxa griega, pero en nombre de todos los ortodoxos, porque aquí hay representación de la ortodoxia rusa, ucraniana y otros copta. Después habló un rabino y habló un imán musulmán. Es decir, fue un Te Deum, llamémosle, interreligioso, ecuménico. Ahora bien, como te digo, si él se convertirá al judaísmo, no lo sé, pero sí que él tiene eh, una cercanía hacia el judaísmo manifiesta. Inclusive antes de asumir, viajó hace unos días a Nueva York, a rendirle culto a un judío, un rabino famoso, el Rebe, que está enterrado allí, bueno, que fue a hacerle había ido antes de las elecciones y ahora fue como a dar una muestra de agradecimiento. Es decir, esto es el personaje de Milei. Si se convertirá o no, no lo podemos decir hoy. Bueno, la verdad Bueno, es que... Dime. perdona, José Antonio, en la última, ¿te acuerdas que hablamos antes de la elección? O creo que fue antes. Sí. El otro día un amigo me dijo una cosa muy curiosa, me dice, en el balotaje había dos alternativas, Massa o Milei. Me dice,
Votar a Massa era un salto al infierno. Ahora, votar a Milei es un salto al abismo. No sabemos si ese abismo tiene fondo o no. Es una incógnita. Y hoy sigue siendo una incógnita. Ahora, lo curioso, que lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, es que, claro, casi 57% de votos, más allá de que no se le puede quitar mérito a él, pero es el demérito de la clase política, es decir, él es el resultante del hartazgo de la sociedad, porque hace 2 años Milei era un novato que ingresaba a la Cámara de Diputados con 2 diputados, o sea, él y Victoria Villarroel, la que hoy es vicepresidente de la Nación. Y en 2 años gana la elección, contra todos los aparatos políticos, tanto del oficialismo, del peronismo, kirchnerismo, o de la oposición o pseudo-oposición, que era el PRO, de Macri, el radicalismo, es decir, gana él. Ahora bien, dicho esto, ayer, es curioso, y vale resaltarlo, lo habitual es que el presidente, cuando recibe los atributos del mando, el traspaso, es decir, la banda presidencial y el bastón, el discurso sea ante la Asamblea Legislativa. Bueno, no lo dio así, o sea, ante los senadores, diputados, sino que lo dio en las escalinatas del Congreso frente a la multitud que se había aglomerado allí. Por supuesto, con todo el protocolo de los jefes de Estado invitados, de todos los invitados especiales, estaba Felipe VI, vino Víctor Orbán de Hungría, estuvo de España, además de Felipe VI, estuvo Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Germán Terch, no sé si de Vox me olvido de alguien, estuvo Cayetana Álvarez de Toledo, que yo creo que vino más por Patricia Bullrich, del cual es amiga, que va a ocupar el Ministerio de Seguridad. Vino Bolsonaro, padre e hijo, José Antonio Kast de Chile, del Partido Republicano, que como recordemos ganó la primera vuelta, después la perdió. También vino el presidente Boric, ¿no? Pero sí, es figuras que en otro contexto no hubieran arribado a la asunción de un presidente, ¿no? Eso llama la atención. Y lo segundo que llama la atención es que esa multitud, y hay que reconocerlo, esa multitud que estaba allí frente al Congreso y después frente a la Casa de Gobierno, a diferencia de desde que yo tengo memoria, tanto con los gobiernos del peronismo, del kirchnerismo o del radicalismo inclusive, siempre había aparato político, ómnibus, y ayer la gente que fue por su cuenta. Y transversal socialmente. Vos veías ahí, yo no estuve, pero lo veía por la televisión, vos veías y los carteles de zonas del conurbano bonaerense, gente de clase media, media alta, gente de clase baja, es decir, un conglomerado muy particular. Y lo más particular, que te vas a reír, eso fue ayer, vamos a ver cuánto tiempo de crédito se le da. El discurso de Milei fue un sincericidio. Como todo gobierno siempre le echa la culpa a lo que recibe, pero la verdad que en este caso le dejaron una bomba atómica de relojería. En los últimos 3 meses se gastaron 2 puntos del PBI, o sea, una inflación contenida, bueno, ya la que tenemos es altísima, vamos a estar en el 140, 100 o más anual. Y Milei, el discurso se basó en dos ejes, o en 3, digamos. Ajuste, o sea, anunció que iban a hacer, el ajuste iba a ser durísimo y que no iba a haber gradualismo, que iba a ser una política de shock. Y el tercer elemento es, le dio un grado de importancia al tema seguridad, que acá, en los últimos años, el nivel de inseguridad se ha elevado mucho. Ahora, ese ajuste en el déficit fiscal, en el gasto político, en
A ver, él lo venía, era un caballito de batalla en su campaña, ¿no? El ajuste no lo va a hacer la gente, lo va a hacer la política, lo va a hacer el gasto superfluo, lo va a hacer los empresarios prebendarios, los que manejan el hambre, como digo yo, los jefes de las organizaciones sociales que distribuyen los planes sociales. Ese era el discurso de Milei. Ahora, yo creo que eso también es un trabajo de cirugía, porque si el ajuste, si él quita los ajustes a las empresas, llamémosle prebendarias, ¿no?, que han tenido subsidios y se han hecho multimillonarios, se las quita y las empresas lo que hacen es trasladarlo a precios, eso afecta directamente a la gente. Entonces, ese enamoramiento puede llegar a ser corto. Yo creo que tiene un crédito ante el desastre que es cómo ha quedado el país después de 20 años de kirchnerismo populista, más los 4 años de Macri, que fueron 4 años fallidos, porque no se animó a lo que hacer algunas medidas que tenía que haber anunciado, ni hacer un balance de lo que recibió, cosa que inteligentemente Milei está haciendo, demostrar el cadáver que recibió, bueno, o el semi-cadáver, porque para resucitarlo tiene que tener algún rasgo de vida, algún rasgo vital. Pero bueno, pero no deja de ser toda una incógnita cuánto crédito le da el tejido social muy deteriorado en la Argentina a estos anuncios que sin duda anuncian sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta porque entiendo que lo que ha sucedido en Argentina es algo parecido a lo que está sucediendo aquí. Aquí todavía está, la cosa está empezando, pero vamos por camino. El grave problema ha sido el saqueo del Estado por parte de las personas que estaban en él. Yo no sé lo que va a hacer Macri, pero entiendo que perdón, Macri, Milei, pero entiendo que debiera de tomar medidas contra esas personas y contra esas empresas. Sospecho que todos esos que se han hecho multimillonarios, no multi, sino multimillonarios, debiera de tomarse serias medidas. Y la primera medida sería congelar sus bienes y hacerse el Estado con ellos. Ya sé que eso es una postura comunista o fascista o como tú la quieras llamar, pero hay una cosa que está muy clara. Estos señores han robado, han saqueado al Estado y el grave problema que tiene Argentina ha sido ese saqueo. Se va a poner a cerrarle el grifo, espero, a todos los subvencionados, pero va a hacer que se devuelva el dinero indebidamente saqueado. Ahí tocas un tema clave. La justicia, como todas las otras instituciones durante estos 20 años, en gran parte han sido colonizadas Sí. y han sido cooptadas. Otro sector, siendo justos, no, pero yo creo que hay voluntad en el gobierno de blanquear esta situación y hay casos emblemáticos en que la justicia yo creo que va a actuar. Por ejemplo, hace unos días Cristina Kirchner no fue sobreseída, o sea, que apeló una condena que tenía sobre una de las causas, no fue aceptada, o sea, la causa sigue y tiene varias en curso. Yo creo que eso va a seguir y hay otros funcionarios que pueden seguir por el mismo camino. Hay denuncias contra Sergio Massa, por ejemplo, esto que yo mencionaba, haberse gastado 2 puntos del PBI desde las elecciones, desde la PASO en agosto hasta octubre, para dar el plan platita y ganar la elección. Sí, comprar Y votos, en así hay definitiva. infinidad. ¿Qué? Comprar votos, en definitiva. Comprar votos, exactamente. Creo que frente a se va a actuar. Ahora, yo también soy escéptico un poco escéptico por el historial de la Argentina, donde nadie va preso, nadie ha ido preso nunca por estas causas que tú comentas, pero creo que la sociedad hoy demanda, claro, esa misma sociedad que lo votó a Milei y que está dispuesta, en principio, a aceptar esa política de ajuste que va a ser dura, claro,
esa misma sociedad le va a exigir, bueno, pero todos los que están de fiesta con lo que han robado no pueden quedar impunes. Entonces creo que yo creo que la intención va a ser ir a por ellos en la justicia. Ahora, los tiempos de la justicia y el funcionamiento de la justicia en la Argentina también tiene un signo de interrogación y es relativo. No quiero decir con esto que no se logre avanzar, ¿no? En algunos Ujú. casos, sobre todo los más emblemáticos. Pero ha bajado, por ejemplo, ya de 23 ministerios que existían, los ha reducido a 9. Y que no es poca cosa, sobre todo aquellos ministerios que eran netamente ideológicos, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el de Irene Montero de ustedes, o que fue de Irene Montero, ahora creo que está otra de niñez y juventud que, bueno, que también mete miedo. Eh, bueno, todos esos organismos, y hay una cantidad de organismos públicos que lo único que han tenido es la función de ser cuevas de enchufados Sí, y de ideológicos. ideológicos, eso ya se empiezan a cortar y reduce de 23 ministerios a 9. Y estos organismos que estamos hablando también van a ser eliminados. Eso es una buena señal. Pero Bueno, bueno, vamos a ver si es verdad. Lo cierto es que se presupone que tiene que empezar a tomar medidas ya, es decir, que ya las tiene que tener pensadas y las tiene que tener programadas y perfectamente encauzadas para hoy, hoy, no mañana, hoy empezar a tomar medidas. hoy, exacto. Eh, ¿Crees que lo va a hacer? Yo creo que sí, aunque como todos los procesos son contradictorios, lo hablamos la última vez, Ujú, hay un dato que a mí no me resultó eh, de buen augurio. Él había anunciado durante toda su campaña que la vicepresidente, Victoria Villarroel, iba a tener a su cargo dos ministerios en su área, en su órbita de acción, el de seguridad y el de defensa, para darle un rol al vicepresidente que en un régimen presidencialista no tiene ninguno, nada sí, más que protocolar o reemplazar al presidente cuando el presidente viaja. Si no, es tocar la campanita en el Senado y dirigir la sesión, pero no puede hablar, y vota en ujú. el caso que hay empate. Bueno, eso que había prometido Milei a los 2 días de asumir la presidencia, se los quitó. Y hoy, ministra de Seguridad, es la que fue contrincante de él en la primera vuelta, Patricia Bullrich, del PRO, del partido de Macri. Y el ministro de Defensa era un diputado radical que acompañó a Patricia Bullrich Ujú. en la campaña. Es decir, esto no es un buen síntoma, porque yo creo que Victoria Villarroel, que podemos decir representa un voto quizá más conservador y que había ido muy bien en los debates y en toda la campaña, le aportó a Milei un voto importante de la sociedad. Esta disminución creo que lo afecta, pero creo que está impelido a tomar las medidas que tú dices. Si no las hace ya, es decir, el crédito de 6 meses se va a cortar. Y yo creo que está en una situación que no tiene margen para el error, porque si no, en 6 meses podemos estar viviendo situaciones no deseadas hoy, ¿no? Tú dices 6 meses, yo entiendo que le estás dando mucha cancha. Yo entiendo perfectamente que la situación es tan crítica que va a necesitar los 4 años de su mandato para situar a Argentina en una situación medio-medio, o sea, tampoco bollante, Medio pero medio. por lo menos sacarla del bache o que se vea que está saliendo del bache, pero en los 3 primeros meses tiene que tomar medidas muy serias. O sea, cuando llegue a los 100 días de su mandato, tiene que verse algo, porque si no se ve nada en 100 días, la gente se va a descorazonar y va a empezar a surgir
todo tipo de otras soluciones. Vamos a dejarlo en otras soluciones. sin ¿Tú lo ves duda. así también? Sí, 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 yo lo veo así y que ahora más agravado porque la situación es mucho peor a la que recibió Macri, Ujú, pero a Macri le sucedió eso. Él no hizo, no tomó medidas, ujú. ganó las elecciones de medio término y después el mismo votante de él fue el que lo defenestró. Es decir, y ahora la situación es mucho peor. La Argentina está casi en un estado terminal, es decir, tenemos un déficit fiscal, endeudamiento, inflación con esta inflación. Es decir, no hay crédito, bueno, internacionalmente no nos presta nadie porque es decir, nadie le presta primero a un eh, menesteroso y no cumplidor serial como es la Argentina. Entonces creo que está obligado a tomar medidas duras, pero como tú bien dices, tiene que hacer una enorme docencia comunicacional de explicar cada medida que tome, ya sea de ajuste y cada medida que tome, es decir, de explicar lo que ha recibido. Porque si no, la gente, es decir, lo peor que puede pasar es la frustración del propio, no el que está agazapado esperando que lo tienes enfrente, sino la frustración del propio. Donde eso se produzca, estamos en un problema serio. Ujú. Bueno, Ignacio, la verdad es que me ha quedado bastante clara cuál es la situación. Creo que tienes muy bien asumido qué es lo que puede pasar y bueno, pues te emplazo a dentro de algunos días, bueno, de algunas semanas, una vez que haya pasado Navidades, pues te emplazo a que nos digas cómo va el tema, porque vamos a tratar de seguirlo estrechamente por una sencillísima razón. El futuro de Argentina y posiblemente también las influencias internacionales que pueda tener su futuro son muy importantes, sobre todo aquí en España. Y creo que Ignacio Brach nos hace una perfecta valoración de todo este tema. Ignacio, muchísimas gracias por tu presencia. No, muchas gracias, José Antonio. Bueno, si no hablamos antes, muy feliz Navidad a ti y a los televidentes y oyentes, Ujú. y nos volvemos a hablar. Pues muchas gracias. Amigo, hasta la próxima. Hasta la próxima.